Esta conferencia comenzará a grabarse. Hare Krishna, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 7 del libro Sermones del Guardián de la Devoción de Su Divina Gracia, Srila Bhakti-Rasaka Srila Dev Goswami Maharaj. El título del capítulo es La Gran Victoria del Amor. Les pido mantener sus micrófonos cerrados y ahorita también sus cámaras. Eh, em, Terminando la lectura, nuestro querido Parameswara Das Prabhu nos va a hacer favor de dar una explicación en relación a lo que vamos a leer el día de hoy. El capítulo no es tan extenso, es un capítulo poco corto y después de eso, de que escuchemos la explicación, si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que se leyó y también en relación a lo que Prabhu nos ha explicado, les pido que primero puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat y después les podamos dar participación a cada uno de ustedes. Bien, voy a comenzar. Hare Krishna, capítulo 7. La gran victoria del amor. La devoción está por encima de todo, y la propiedad más alta de todos es la rendición, Saranagati. Entréguense a él, y él benevolentemente podrá revelarnos su nombre y obtendremos la capacidad para conocerle. En los Upanishad se dice, Yan Evaisha Virnutetena Labia, a quien quiera que él escoja para que le conozca, podrá conocerlo. De lo contrario, nadie podrá conocer lo que, de lo contrario, nadie podrá conocerlo en contra de su voluntad. Él se ha reservado todo el derecho de no exponerse a los sentidos de cualquiera y de todo el mundo. Él es tan grande que puede hacer eso. Si no quiere darse a conocer, nadie puede conocerle. Tan pronto como él quiere que algunos lo conozcan, pueden conocerlo. Esta es su posición. Bajo la orden de su Gurudeva, Dervasi Narada, Veda Vyas dio la escritura del Srimad Bhagavatam como la conclusión de sus enseñanzas, después de dar los Vedas, los Upanishads, los Puranas, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, etc. El último regalo de Veda Vyasa dentro del mundo de las escrituras fue el Srimad Bhagavatam. Y el mensaje del Bhagavatam es que la belleza está por encima de todo. No el conocimiento o la justicia. La misericordia está por encima de la justicia. El afecto, el amor, la belleza, la gracia, la armonía, estos se encuentran por encima de todo. Y tal concepción absoluta de la realidad última se halla en la concepción Krishna. La belleza está por encima del conocimiento y el poder. El conocimiento está por encima del poder y por encima del conocimiento está la belleza. La gracia y el amor, eso es lo supremo. En el Srimad Bhagavatam ha declarado Krishna tu Bhagavan Swayam. El concepto de Krishna como el Dios Supremo es la concepción más original del absoluto. Esta es la principal declaración del Bhagavatam. El Señor como la belleza está por encima de todo, y por debajo de él está el temor reverente, la veneración, el poder, etc. Y Mahaprabhu Sri Chaitanya Deva indicó, vayan hacia la hermosura absoluta, la hermosa realidad, él en su logro más alto. No anhelen ni el poder ni el conocimiento,
sino el servicio de la hermosura absoluta, y con eso serán acogidos, y se les admitirá en la tierra de la hermosura absoluta. Esta es la realización más alta. No desperdicien su energía ocupándose de otras búsquedas. Vayan por el camino directo, Jnana Sunyam Bhakti. Con la ayuda del Sadhu Sangha, tomen el nombre del Señor y procuren caminar en la línea recta y de frente, en dirección al concepto de Krishna como el Dios Supremo. Volvernos conscientes de Krishna es nuestro máximo logro, y esto es conferido por Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó: no malgasten su energía en alguna otra cosa. Utilicen vuestra energía en busca de la concepción Krishna de Dios. Por consiguiente, intentamos hacer nuestro progreso en esta línea y al mismo tiempo también le pedimos a nuestros amigos que procuren adoptar esta vida. Marchen hacia el bien universal. Aquí se puede encontrar la satisfacción de la vida para cada partícula de la existencia de este mundo. Marchen hacia el bien universal. No importa dónde estén y quiénes sean. Tomen su rumbo hacia el logro de la conciencia de Krishna. Esta es la satisfacción suprema de la vida para todos. Solo tienen que volver su cara hacia él y caminar, y el dulce Señor absoluto, Sri Krishna, les dará la bienvenida. Esta es la campaña de los Vaishnavas Gaudillas. Srila Rupa Goswami describió a Krishna de una forma científica. Akila Rasamrita Murti. Nuestros corazones están anhelando diferentes clases de satisfacción y felicidad, pero Él es el emporio de todos esos sabores de éxtasis o razas. Todas las clases de razas están en Krishna, y Él es la personificación de todas ellas, y cada uno puede encontrar su lugar correspondiente solo en Él, y no en alguna otra parte. Él es Krishna, Akila Rasamrita Murti. Toda la satisfacción que necesitamos está personificada en Él. Por lo tanto, únicamente Él puede decir: abandona todo y ven a mí. No tendrás que arrepentirte. Encontrarás tu mayor satisfacción. Nadie más ha dicho alguna vez tal cosa, en ninguna parte. Solo Krishna ha dicho esto y Mahaprabhu lo indicó. Vayan directo a ese lado y no tomen ningún otro camino, sino que marchen directo hacia la concepción Krishna. Ese es su hogar. Bueno, así termina la lectura del capítulo 7, La gran victoria del amor, de Su Divina Gracia Bhakti-Rasat Sriladeva Goswami Maharaj, en este hermoso libro, Sermones del Guardián de la Devoción. Y como habíamos dicho al principio, tenemos la oportunidad de poder escuchar a nuestro querido Parameswara Das Prabhu para que nos dé una pequeña explicación en relación a ello. Entonces, creo que ya Prabhu ya está listo. Entonces voy a salir yo de la cámara para que él pueda entrar, por favor. Adelante, Prabhuji. Hare Krishna, buenas noches. Bueno, aprovechando nuevamente, pues saludos, ¿no? Por estar presentes, por esta oportunidad. Bueno, todo nos puede ser finalmente benéfico, todas estas pláticas, escuchar estos planteamientos, particularmente, pues estamos interesados en conocer sobre qué es el sendero del Bhakti Yoga, pues nos es prácticamente de mayor utilidad. De hecho, pues bueno, se ha mencionado grosso modo
que fundamentalmente la búsqueda del Señor Supremo se debe hacer concreta en dos sentidos específicos. Uno, pensando en la concepción del Señor Supremo, de Dios, como digamos, la base de todo este proceso, pero esa personalidad específicamente como el Señor Krishna. Esta es una pregunta importante, o es un planteamiento importante, ya que cuando hablamos de Dios de alguna manera u otra, pues siempre nos preguntamos si quién es Dios o dónde está Dios. En ocasiones tenemos, a veces ni nos preguntamos, aceptamos simplemente de manera expresa, de manera directa, que existe esa persona que podemos llamar Dios, ese ser que podemos reconocer como tal. Sin embargo, en ocasiones ni siquiera nos cuestionamos quién es Él, ¿no? Y entonces el aceptar o entender quién es Dios, leer entender quién es Dios, pues puede ser un principio importante, un principio básico para poder, primero, pues, acercarse a Dios, porque ¿cómo podemos acercarnos a algo que no conocemos o que no tenemos ninguna orientación? Pues es algo demasiado complejo, quizá para la mayoría de nosotros, para la mayor parte de las personas. Y en ese sentido, entonces, pues el objetivo de encontrar a Dios, de poder amar, lograr o desarrollar un afecto, una condición de amor por Él, pues puede ser todavía mucho más dificultoso. En ese sentido, entonces, el primer punto, dice la lectura, pues hay que acercarse a Krishna viéndolo como Dios. Pero ¿por qué tendríamos que pensar? ¿O cuál es la base? Porque de alguna manera alguien viene y nos dice, no, pues Krishna es Dios. Y algunos dicen, bueno, sí, pero Krishna es un dios de la India, ¿no? Es un dios hindú. Eso está bien para los hindúes, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O cuál es el sentido de aceptar un concepto religioso de otra región del mundo y no ir por un camino como el que se nos plantea, por ejemplo, a través de nuestras religiones más tradicionales? Fundamentalmente, pues en Occidente predomina como una de las religiones más importantes, la religión cristiana, de alguna manera, en diferentes vertientes, en diferentes vertientes, tales como el catolicismo y otros credos, otras confesiones, otras iglesias, otros grupos que están de alguna manera aceptando o siguiendo el mensaje cristiano, o sea, a través de la Biblia, fundamentalmente. Entonces, la fuente en la que se basa, por ejemplo, esa concepción religiosa, esa concepción de Dios, es básicamente pues la Biblia como tal, ¿no? Que es un libro que podríamos decir sagrado, es un libro sagrado. Ahora, nosotros, ¿cuál es nuestra base para aceptar o por qué tendríamos que considerar la posibilidad de que Krishna es Dios? Bueno, se nos dice, está en Bhagavad Gita, ¿no? Que él declara concretamente y describe, declara cuáles son sus características personales y diferentes, enumera diferentes características que definitivamente pues nos puedes decir, bueno, sí, ahí está. Sin embargo, ¿es suficiente esa autoridad? En principio sí, podríamos decir que sí, si aceptamos, pero es tautológico ese pensamiento. Si aceptamos que Krishna es Dios, pues entonces pues en automático aceptamos que el Gita dice de él lo que dice de él y por lo tanto habla de Dios. Entonces ese es un punto muy interesante que tendríamos que considerar como una parte
realmente es suficiente. Bueno, primero tendríamos que entender en un sentido más práctico, pues, qué es Dios a final de cuentas, ¿no? En este sentido, la concepción, por ejemplo, como ya lo hemos dicho, en alguna ocasión nos lo hemos leído en algún momento, esa concepción del Señor como el supremo ¿qué? El supremo ser, el ser supremo. Entonces, pues nos remite otra vez a ideas empíricas, ¿no? El ser supremo debe tener entonces características como un ser. Obvio, la idea de una personalidad es algo que suena muy lógico y pero quisiéramos tener una base incluso más concreta. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, esa base más concreta? Esto nos remite a final de cuentas, a considerar la base como las escrituras, así como dije hace un momento, desde la perspectiva religiosa, pues siempre necesitaríamos alguna escritura o algún fundamento. Pues básicamente entendemos conocimiento que se puede revelar al hombre y debe tener una fuente que no sea estrictamente humana, porque entonces cualquiera podría construir un contexto o un concepto de Dios y hacerlo válido, quizá con mero razonamiento lógico, lo cual en principio, si bien es útil, no necesariamente esclarece el punto para responder pues, quién es Dios a final de cuentas. Si tengo que decir, busca directamente lo que dice Srila Bhakti-Rasaki del Maharaj, dice, remítete a una sola idea, Dios, Krishna es Dios, y ahí está entonces a quien en todo caso se debe uno entregar. Entonces, responder esto implica que tengamos también algún conocimiento de alguna escritura que no tenga los defectos de la lógica ordinaria. Si pensamos en términos de la lógica ordinaria, pues hay razonamientos muy interesantes o muy importantes que nos pueden acercar a una contextualización en la cual el Señor Supremo existe como una realidad lógica. Sin embargo, eso es un proceso mental y eso no implica que necesariamente mi construcción lógica sea suficiente para algo más que hacer valer un acerto lógico. Faltaría tener en todo caso, de alguna forma, algún fundamento que supere algunos de los defectos que podríamos encontrar en cualquier construcción que hagamos a partir de nuestro propio pensamiento. Sabemos y hemos escuchado en repetidas ocasiones sobre las ausencias de ciertas cualidades que nos hacen falibles. Por ejemplo, pues sabemos que tenemos una tendencia fundamental a cometer errores de todo tipo, errores de interpretación, que fundamentalmente, si basamos nuestra lógica en el razonamiento, que es una función mental de alguna forma, y lo basamos en la experiencia práctica, pues a través de estos sentidos, pues a final de cuentas, tendremos una visualización parcial, limitada, de la realidad en general, porque pues son tan imperfectos nuestros sentidos que incluso hay cosas que no podemos ver ni aún en el contexto de lo material. Hay limitaciones para los sentidos, incluyendo la mente, que de acuerdo con la Bhagavad Gita es un sentido que también trabaja con una perspectiva acorde con la naturaleza de las personas. Entonces, la naturaleza de cada persona pues va a influir a la mente. Entonces, ante sentidos imperfectos, esa naturaleza nos puede confundir incluso. De hecho, si bien es cierto que estar despierto físicamente nos somete a la posibilidad de experimentar y de percibir esta realidad de objetos que nos rodean, al mismo tiempo, el problema del trabajo de la mente, las condiciones en que ésta lleva a cabo sus razonamientos,
pueden inducir errores en las consecuencias lógicas que nosotros establecemos a partir de nuestra observación. Entonces, bueno, ver a Dios, entender a Dios, conocer a Dios o percibir a Dios, pues no es una tarea simple. Entonces, ¿cómo podemos decir que existe o cómo podemos aceptar primero que existe ese principio y que además el segundo punto que es más complicado, la invitación que hace Sri Maharaj cuando dice, pues ríndete a Krishna, ¿no? Busca la concepción Krishna. No dice busca a Dios en general, sino dice busca la concepción Krishna, es decir, un concepto del Señor Supremo como Krishna. Entonces, ahí entramos a un punto en el cual, bueno, ya dijimos, ¿no? Hay errores de interpretación si basamos todo nuestro razonamiento, nuestra parte de trabajo mental, la parte de la percepción de los sentidos o por medio de los sentidos sobre esta realidad empírica, por un lado, y entonces, pues eso nos lleva a concebir interpretaciones erróneas y lo que digamos a otras personas es un problema de conocimiento no necesariamente correcto por la forma en que fue adquirido. De hecho, estos problemas del conocimiento que forman parte muy importante para poder conocer, como se dice, la verdad a final del día en términos generales, fue planteado, bueno, esta parte que llamamos epistemología, ¿no? Conocer las causas, las razones y cómo el hombre adquiere conocimientos, cómo funciona su trabajo para poder, o qué trabajo hace para adquirir conocimiento, es uno de los temas muy interesantes con los cuales Jiva Goswami se enfrenta. De hecho, de los estudiosos, de los hombres sabios, santos que siguieron a Gauranga Mahaprabhu en su camino. Yo decía ayer, esta Sampradaya Gaudilla tiene su raíz directamente en Gauranga Mahaprabhu, es el fundador, digamos, de este movimiento de Bhakti Yoga, que no es, bueno, este movimiento Vaisnava, donde también, que no es el único movimiento Vaisnava, ni es la única rama de los movimientos Vaisnavas, pero esta rama la funda directamente Krishna Chaitanya, Swami Krishna Chaitanya. Ayer comentaba un poco sobre el tema pues bueno, de que él tomó sannyasi, se entregó totalmente a vivir como un ejemplo como un acharya, como el primer gran acharya de esta rama. Él se entrega a vivir las enseñanzas y lo que es el éxtasis trascendental, la ubicación en el plano trascendental, concretamente mediante este sendero de lo que está diciendo precisamente Srila Bhakti-Rasaka Stilpe Maharaj, cuando afirma que hay que llegar a Dios, dice, pero a la concepción Krishna. Eso es lo que hizo precisamente Sri Krishna Chaitanya, Swami Krishna Chaitanya, lo que hace es vivir y demostrar eso y a través de allegados de él, pues se empieza a difundir la base, la cual, pues bueno, juega un papel muy importante. Ese grupo, decíamos, destacado, son varios los que hay como más de 90 ramas que señala el Krishna Chaitanya Charitamrita como una recopilación biográfica de todo lo que hizo, o lo importante, o la parte relevante de lo que hizo Gauranga, o Sri, como también se le conoce a Swami Krishna Chaitanya, y que manifiesta más de 90 ramas, digo, y se describen grosso modo, las cuales con el paso del tiempo pues fueron también creciendo y dando así como una rama de un árbol florece y tiene a su vez brotes adicionales, capullos, y da nuevo nacimiento a otras ramas, pues así esto ha crecido. Aún a pesar de ello, pues es algo selecto, no es algo que toda la gente ya tiene acceso de inmediato porque existe. Aún a pesar de ese crecimiento de tantas ramas, sigue estando ahí como algo, o grupos muy especiales que cultivan este tipo de enseñanzas, en las cuales
Jiva Goswami, por ejemplo, entre ese grupo de los que llamamos de los 6 Goswamis, se encarga de dotar de planteamientos filosóficos toda esta escuela esta escuela del Bhakti Yoga, de acuerdo con los cánones Vaisnavas, porque si hablamos de Bhakti, pues también podemos encontrar escuelas, por ejemplo, Shaivas que hablan de Bhakti, o escuelas Shaktas que hablan de Bhakti, pero son Bhakti a Devas, son Bhakti no a Krishna. De hecho, pues bueno, son temas que al final del día el Bhakti, hablar de Bhakti o Bhakti Yoga, no es solo hablar de lo que nosotros hasta ahorita quizá hemos visto en la mayoría. Entonces no debemos confundir hablar de Bhakti Yoga con todo lo que es, con lo que conocemos meramente, ni hablar de que Vaishnavismo es lo único que conocemos. Tampoco, en realidad, estamos muy en pañales la mayoría de nosotros conocemos muy poco realmente de lo que es el Vaishnavismo, pero bueno, por lo menos estas ramas que estamos teniendo acceso a través, como decíamos ayer, de maestros espirituales que están, o de personas practicantes muy avanzados que están en este sendero, que nos pueden dotar de conocimientos respecto, pues bueno, visto de esa forma, tendríamos que pues, conocer idealmente lo mejor posible estos principios fundamentales, y la parte del trabajo que le toca a Jiva Goswami es mucho, muy importante, porque precisamente se ocupa él desmenuza el Bhagavatam y muchas otras escrituras relacionadas con el tema de dilucidar quién es Dios y por qué se establece a final de cuentas que el Señor Supremo, visto como Krishna, esa concepción que nos invita a Bhakti-Rasa Kesdev Maharaj, es la más elevada concepción que podemos tener en última instancia de ese ser supremo, de ese Dios, de esa verdad última, de esa fuente de donde todo emana, de ese Señor que controla todo, de ese ser supremo que se resume pues concretamente en empezando por lo que es la concepción de lo que llamaríamos Bhagavan, la concepción Bhagavan. Y Bhagavan pues fundamentalmente, de acuerdo con las escrituras, lo enfatiza. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam tenemos en los primeros capítulos una serie de lo que es el primer canto, tenemos una serie de descripciones generales de diferentes encarnaciones y manifestaciones del Señor, y dice finalmente que de todas esas manifestaciones, como porciones plenarias, porciones de las porciones o manifestaciones parciales de lo parcial, son a final de cuentas, entre todas ellas, dice, Krishna es el propio Bhagavan, o sea, la fuente de todas ellas. En ese sentido, bueno, esa es una interpretación que se da a la luz, por ejemplo, de corrientes Vaisnavas que establecen que Krishna es el ser supremo. Por otra parte, hay Vaisnavas que dicen, no, bueno, Krishna está bien, es una encarnación, de hecho, es una encarnación del Señor Supremo, efectivamente, pero de hecho, hasta hay una canción que es el famoso Dasha Avatar, y por ejemplo, se le menciona como una encarnación. Digamos, se considera pues como una encarnación. Al final del día, Bhaktivedanta Swami, en alguna de sus obras, plantea que, bueno, que ambas cosas pueden ser ciertas, vistas desde la perspectiva de su valor de verdad, es decir, de si son o no verdaderas, si ambas cosas pueden ser realmente verdaderas. En principio, el Señor Supremo es como tal el Señor Supremo, y su manifestación en el mundo material no implica, en principio, que Él deje de estar allá donde está siempre. Más bien, Él requiere del concurso de sus propias energías para poder manifestarse. Entonces, Él se manifiesta su forma original, en la cual, pues, a final del día, siendo absoluto,
pues él puede manifestarse simultáneamente en diferentes partes, en diferentes momentos, en diferentes lugares, así como puede manifestar, por ejemplo, en una deidad y la deidad que alguien adora personalmente, pues es una manifestación directa del Señor Supremo, de acuerdo con el conocimiento de las escrituras. Incluso se afirma, por ejemplo, que hay diferentes tipos de deidades. Un caso muy particular y muy interesante es el de las Sagranchilas, por ejemplo. Esas ni siquiera requieren instalarse, dice, son formas automanifiestas del Señor y no necesitan instalación alguna. Entonces, cada una de esas deidades, pues no es diferente del Señor en principio. Entonces, al no ser diferentes del Señor, pues tienen la misma naturaleza del Señor. Por lo tanto, en un momento dado, Él está apareciendo aquí como manifestaciones por medio de su propia energía, pero que no son diferentes de Él, esas manifestaciones. Entonces, a final de cuentas, Vishnu precisamente significa aquel que todo lo penetra, a final de cuentas. Entonces, siendo Vishnu que todo lo penetra, pues no hay contradicción en decir que en esta situación, de decir que Krishna es una encarnación de Vishnu y al mismo tiempo que Krishna es la manifestación original del Señor, es su forma original y por lo tanto es el Señor original mismo. No hay ninguna contradicción. Entonces, ¿por qué buscar de cualquier manera entonces a Krishna? Bueno, las escrituras dan cuenta de su carácter, de hecho, rescata en lo que nos se muestra en Srila Bhakti-Rasaka de Maharaj en su escrito que acá se acaba de leer, bueno, que en realidad fue una grabación, tengo entendido, de clases que él dio cuando empezaron a ir los discípulos, algunos discípulos de Swami Prabhupada y que empezaron a buscar acercarse a él y al ser expulsados algunos de ellos de ISKCON, por ese evento ahí que pasó, pues grababan las clases y empezaron a hacer que esas clases se difundieran, así como en ISKCON se había hecho con varias de las clases, conferencias que se grababan de las enseñanzas de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, bueno, seguir entonces, rendirse al Señor Supremo, se narra fundamentalmente, decía yo, rescata un elemento fundamental en esta condición, Lila Bhakti-Rasaka de Maharaj, que es el tema del amor a final del día, lo que ha venido pues diciendo y nos ha venido mostrando en diferentes partes de sus lecturas, el camino amoroso, el camino del triunfo del amor, dice, porque a final de cuentas eso es más importante que la propia magnanimidad del Señor. Cuando hablamos de Bhagavan, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender, por ejemplo, que Bhagavan tiene tres Shaktis principales de alguna manera, ¿no? Aquello que se llama Swarupa Shakti, que es o Antaranga Shakti, que es la energía interna, Chit Shakti, dice, tiene una opulencia infinita, de acuerdo con el Chaitanya y Charitamrita, se dice que cualquiera que conozca el Swarup de Sri Krishna y las tres Shaktis no tiene dudas acerca de él, ¿no? A final del día. Esa es la importancia por la cual debemos estudiar los textos, más que ser estudiosos de las escrituras, por ejemplo, como los Vedas, y ponernos que ver que el Rig, que el Ayur, que el Sama, que el Atharva. En primer lugar, pues mucha de esa literatura está ya incompleta, no la vamos a encontrar de manera como fue enseñada, porque solamente hay vestigios, partes que de repente se pueden rescatar. Los trabajos de traducción respectivos están escritos en sánscrito védico, lo que se encuentra, traducirlos a otros idiomas, pues bueno, ya es todo un trabajo que a lo mejor fundamentalmente no es tan necesario, en el sentido de que precisamente parte del trabajo de Vyasadeva, se dice, es precisamente resumir en los Puranas
toda esa parte de la enseñanza de los Vedas. Digamos, todo el fondo de los Vedas está resumido en el Mahabharata y en los Puranas para el beneficio de todas las personas y en particular en estos tiempos donde pues hay condiciones muy distintas al tiempo de la cultura védica, es muy distinta a las condiciones de vida actual, no tenemos los escritos completos y tenemos todo lo que se requiere saber en realidad para poder ni siquiera estudiarlos y leerlos, porque para estudiar los Vedas habría que estudiar las famosas 6 ramas de apoyo o conocimientos de apoyo, entre los cuales se encuentra por la astrología, la, este, la lógica, ¿cómo se llama? Cuando se estudian los textos y saber de discernir los significados por medio de un análisis del lenguaje. Además, necesitaríamos conocer muy bien el idioma, las reglas del idioma sánscrito, la pronunciación, porque inclusive cantar esos mantras se deben cantar de manera correcta. En fin, hay una serie de situaciones. Ahora, cuando decimos o cuando digo los Vedas, debería de hacer una aclaración básica, y es que los Puranas, los Mahabharata y otras escrituras como el Mahabharata y el Ramayana, que se consideran itihasas, pues en realidad se dice que están en el nivel propio de los Vedas, o en el mismo nivel de los Vedas. De hecho, se les conoce en conjunto como el quinto Veda. Pero todas esas escrituras están hechas para las diferentes personas, particularmente de acuerdo con las diferentes modalidades que predominan en nuestra naturaleza. Ya sabemos, de acuerdo con las Upanishads, por ejemplo, que hay 3 grandes estados que podríamos llamar del ser asociados con las gunas o cualidades de la naturaleza. Se dice el estar despierto puede estar asociado en cierta forma con está asociada con la cualidad trascendental con la cualidad de la bondad. El estar dormido a medio dormido, con la cualidad de la pasión, y el estar absorto, pero totalmente perdido en el sueño, es como estar en la ignorancia. Junto a eso, o como el cuarto estado de eso, está lo que las Upanishadas llaman el estado Turiya, o el estado que podríamos definir o asociar con el plano trascendental a las 3 modalidades. Entonces, por esa analogía, cuando estamos se dice predomina con nosotros alguna de las modalidades, incluso estando despiertos estamos medio dormidos, o estando despiertos aparentemente estamos plenamente dormidos, y entonces eso se asocia con las cualidades de esa naturaleza, de esta naturaleza, de esta Shakti del Señor, que también ya no es Shiv Shakti o Antaranga, sino que es Bajiranga o el Shakti externo, que tiene que ver con el mundo material y todas las manifestaciones, como el ser la materia, pues con las manifestaciones que tenemos incluso en la cantidad infinita de universos y planetas que existen en esta parte de la creación del Señor, que ya es una manifestación de su propia energía, pero con una característica distinta, es externa o bajiranga. Entonces, bueno, a final de cuentas, el Señor también contiene como una energía, lo que llamamos, o lo que se nos ha dicho que es el Satasta Shakti, la energía intermedia, la energía como somos nosotros, las almas, las entidades vivientes, y a final de cuentas, esto es importante conocer y entender estas energías, porque esto nos permite entonces tener un acercamiento a lo que es, digamos, el Señor, a lo que es el Señor Supremo. De hecho, estas 3 Shaktis, además, pues tienen infinitos Shaktis dentro de sí, son infinitas en su manifestación, de forma tal que todos y cada una de sus manifestaciones, o de las semanas, de lo que crea el Señor a través de estas energías, pues es todo lo que existe fundamentalmente. Entonces,
ver en esos términos a Dios es muy distinto a verlo en una forma pues difusa, sí que está presente en todos lados, pero que está difusa porque entonces entendemos, podemos entender que aún estas manifestaciones tienen un carácter estrictamente de origen divino. O sea, una cosa es que por la influencia de las cualidades de la naturaleza material podamos estar confundidos, aún estando despiertos, aparentemente estemos dormidos en el sentido de conciencia o nuestra conciencia esté adormecida o puede estar o con ensoñaciones. Eso es una cosa muy distinta a decir no, que nada o que somos o que todo existe como algo totalmente separado de él. Lo único que está realmente separado de él es la conciencia que nosotros tenemos, es lo que se separa. En realidad, en todo momento, como energías de él, al ser el controlador, en todo momento estamos dependiendo de él. Ya sabemos entonces, por eso que se dice que somos partes y porciones del Señor, a final de cuentas, incluso nosotros que somos una manifestación energética de él. Por lo demás, pues ya sabemos que no hay más que todo que emana de él, pues le pertenece a él. Como consecuencia, si bien podemos conocer y debemos conocer sobre estas características de estas entidades, de estas tres energías concretas, debemos ahondar y conocer. A final de cuentas, eso es fundamental porque nos va a llevar a entender cuál es, cómo es y qué es realmente, digamos, lo que él manifiesta, qué es realmente su energía interna, qué es realmente la forma en que se expresa el Swarup Shakti de él, cómo se manifiesta la energía externa o Bajiranga Shakti, la energía material, y qué somos nosotros a final del día como Jiva Shakti, cuáles nuestras funciones principales. Entonces, y cómo estas manifestaciones a final de cuentas de su energía, de qué manera se expresan en este mundo, manifestando también todo lo que existe. A final de cuentas, el entender cómo estas energías se manifiestan tanto en el mundo material como desde el punto de vista del mundo espiritual, pues nos puede llevar a entender entonces qué papel juega, por ejemplo, esas manifestaciones de energía que él tiene, en particular, de gran importancia, son la manifestación de su energía, la cual es Adar Shakti, dice Chaitanya Charitamrita. Cuando Sandini Shakti es dominante, se le llama, o lo reconocemos como Shuddha Sattva. No se debe confundir con Vishuddha Sattva, que tiene que ver con la condición en este mundo en el cual se ha logrado el plano trascendente, el que decimos es inmanente a todos los estados, pero que solo en el despertar espiritual es el que está presente, que es Vishuddha Sattva, cuando se logra perfeccionar. Y eso, por eso decíamos en estos días, por eso tenemos que hacer sadhana. No porque leíamos ayer que una persona que trasciende, que está ubicado en cierto nivel de plataforma, ya no sigue reglas y regulaciones convencionales, eso no quiere decir que no tengamos que hacer sadhana. Sadhana pues es el sendero o el camino precisamente para llegar desde donde estamos hasta entrar al final del día a esa parte trascendental que está dada en la región trascendental o morada trascendental del Señor, de la cual él declara en Bhagavad Gita, de ahí nunca se regresa, una vez que se alcanza eso. Entonces, Adar Shakti es importante porque en ese poder de Bhagavan descansa, a final de cuentas, descansa en este Adar Shakti, porque así es como manifiesta, por ejemplo, a sus asociados,
su morada, tras esa morada trascendental, su casa, su cama, todo eso está hecho de Shuddha Sattva. Incluso aunque se manifieste en este mundo de apariencia, como una apariencia temporal, aún así es Adar Shakti. Quiere decir esto entonces, en ese sentido, por eso es que entendemos que el Señor Krishna no es distinto del Señor Krishna que está en el mundo trascendental. Aunque entra en contacto y se manifiesta a través de sus energías materiales, nunca está en contacto con la energía material, incluso es un poder, pues, de él, una potencia, un poder de él, una Shakti es poder de él que lo hace manifestar su propia morada donde él guste. Al final del día él es el dueño de todo, ¿no? Pero bueno, también otra Shakti importante que se deriva de Sambit, cuando se purifica se da lo que se conoce como Atma Vidya. Y esta tiene dos formas fundamentalmente, que es el conocimiento y el acercamiento al conocimiento como tal. De hecho, de acuerdo con el Chaitanya Charitamrita, su función es darnos conocimiento de la divinidad de Sri Krishna, es decir, del carácter divino del Señor y del carácter divino de todo tipo de conciencia espiritual, además de conocimiento de él. Esas son las funciones que cumple. Y hay otra parte del conocimiento que podríamos llamar el Guhya Vidya o conocimiento más interno, más secreto de alguna manera, que tiene que ver con la idea de cuando Hladini Shakti domina. Este Hladini Shakti en el mundo trascendental, el cual tiene pues las manifestaciones de Chit Shakti, como Chit Shakti, es Sambit, Chit Shakti, que se manifiesta como Sandini. El Señor Krishna, toma en realidad como manifestaciones tres formas su energía chi, que es Sandini, manifiesta la propiedad Sat, es decir, de existencia, la existencia de todo y de todos los seres, pues se origina de esa condición, de esa Shakti. Sambit, cuando el Swarup Shakti expresa conocimiento o conciencia, se le conoce a esa Swarup Shakti, Chit Shakti, como Sambit. Y cuando expresa bienaventuranza, se le llama Hladini. Este Hladini Shakti es realmente muy importante porque cuando predomina en el estado de trascendencia nos permite tener acceso a ese conocimiento íntimo del Señor, que no es el conocimiento meramente del yo, sino es un conocimiento sobre cómo complacer al Señor, es decir, se manifiesta en la forma de la devoción y como el acercamiento a ella. Entonces, por medio de ella podemos lograr la devoción con amor o el Prema Bhakti, como se le llama, que a final de cuentas es una consecuencia de Hladini Shakti, digamos, de ese plano de bienaventuranza. Entonces, la forma, por ejemplo, como el Murti general del Señor, a final de cuentas, es una forma que se manifiesta a partir de una Shakti que es precisamente Murti. Y esa energía que conocemos como Murti, pues está manifestada, no se puede manifestar libremente, y así libremente en el sentido de la libertad que él tiene. Por lo tanto, la adoración al Señor sea directamente con algunas de las formas de deidades que conocemos. Hay que recordar que Krishna le explica mejor dicho, se explica en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, se explican los diferentes tipos de deidades. Entonces, pues todas esas son manifestaciones de esa energía divina. Ahora, a final de cuentas, dice Bhagavan, es el único que merece adoración. La única causa por la cual no se le adora o no reconocemos esta parte, digamos, ese papel que juega el Señor Supremo como objeto adorable, es porque, de acuerdo con lo que dice Mahaprabhu
es que hemos olvidado en algún momento que somos sirvientes eternos de Krishna, y debido a ese delito, es como una falta, ese crimen, nos ata, dice, la energía ilusoria, la energía externa, nos ata una cuerda alrededor del cuello. Cuando entendemos, dice esto, y servimos al Guru y al Señor Krishna, entonces quedamos libres de las garras de Maya y obtenemos el refugio en los pies del Señor. Entonces, bueno, en toda la eternidad en realidad le hemos dado la espalda a Sri Bhagavan. Hemos dicho ya que esto no tiene principio ni fin, es decir, ha sido desde siempre, pero si queremos liberarnos de estas condiciones, entonces lo mejor es empezar por adorar al Señor Supremo. Ajá. Krishna le dice a Arjuna que su Maya tiene como, a todas las entidades vivientes la tiene como atrapadas, encantadas, como dice, en algún lugar dice Srila Bhakti-Rasaka de Maharaj, nos tiene como hipnotizados, ¿no? Dice, entonces, hay que entender cuáles son las tres gunas, el efecto de las gunas, Atva, Raya, Tamas, dice, hay que comprenderlas. Dice el Señor Krishna, incluso el por qué y cómo se manifiestan. Y esta energía, pues, a final de cuentas, que se manifiesta a través de estas gunas, no se puede superar. Ahora, dice, la pequeña Jiva nunca puede pelear con Maya Shakti y vencerla, porque siendo en primer lugar divina, pues es al igual que como energía del Señor, también es infinita. Entonces, podemos estudiar y comprender qué pasa con la sattva, con raya, con tama, es decir, con la bondad, con la pasión, con la ignorancia, pero solo hasta un cierto punto. No podemos conocerla de manera completa, porque es infinita, es como entender al Señor. Podríamos hacernos preguntas muy importantes y quizá aparentemente muy inteligentes desde el punto de vista de la búsqueda del conocimiento. Podríamos hacernos preguntas muy profundas. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos la capacidad para conocer todas sus respuestas, ni todas las respuestas. De ahí que en algún momento dado tendríamos que aceptar, como dice Krishna, después de adquirir algún nivel de conocimiento en cierto momento, deberíamos de entender que él es Vasudeva, dice. Esas almas son difíciles de encontrar, pero bueno, es el camino que tenemos que buscar, y ya entender que esas almas son raras, pues no es muy complicado, porque al final del día, si evaluamos de entre millones de personas que buscan el sendero espiritual, pues muy pocas, dice Krishna, llegan a final de cuentas a liberarse, y muy pocas logran la máxima perfección. Pero Krishna cuando explica también que Maya es insuperable por la pequeña entidad viviente, dice, aquellos que se rinden a mí pueden cruzar sin ningún problema esta malla. Es la única forma en la cual se puede cruzar este océano y no quedar atrapados. Dice el Chaitanya Charitamrita, el Krishna es como el sol, brillante, brilla, el sol ilumina. Maya es por su lado como la oscuridad. Cuando Krishna está presente, Maya no puede existir. Dicho en otros términos, utilizando lo que se está diciendo en cuanto al sol, pues estando Krishna, pues hay conocimiento, hay dicha, hay bienaventuranza, su Maya es como la oscuridad, es hecha a un lado, es iluminado, el sol ilumina, el sol acaba incluso acaba con la oscuridad, tan pronto sale en la mañana, por ejemplo, aunque hayamos estado dormidos profundamente y despertamos en la noche, y si no tenemos acceso a iluminación artificial, pues no podemos ver nada, no veríamos nada o veríamos muy poco, y podríamos hasta confundirnos, ¿verdad? Sombras, al ver alguna sombra, podríamos confundir cosas que son con lo que no son. Esa es la energía ilusoria, eso es Maya. Nos hace ver lo que no es o creer que algo es lo que en realidad no es. Sin embargo, cuando Krishna está presente, el conocimiento surge, y particularmente cuando este conocimiento surge de manera natural, precisamente cuando se ha rendido la entidad viviente a él.
porque esa luz es la que con la que él ilumina, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Tesham Satatayu, Tanambayatam Pritipurvakam, Tadami Buddhiyoam Tam Yenamam Upayantite. Aquel que empieza a adorarle a él con amor estático, dice, tiene una unión, está en yoga, en unión con él, por medio de Buddhi, por medio de su inteligencia, que es con la inteligencia es lo que nos permite controlar a la mente y los sentidos, o mejor aún, utilizarlos de manera correcta, como lo que puede ser útil. Por eso Krishna dice también, la mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Si nos entregamos a la mente y nos dejamos ir, ella nos puede arrastrar, sobre todo si está confundida, es peligrosa, pero la inteligencia la puede dominar, la puede controlar, y para eso se necesita conocimiento, y ese conocimiento surge de la naturaleza, como hemos dicho, de las energías del Señor Krishna, siendo el Satchidananda. Siendo Satchidananda, tiene sus tres contrapartes en las tres energías que hemos comentado, ¿no? Como energías de Chit, que son la parte de Sandini, y esta parte de Sandini, Sambit y Hladini, en realidad son solamente su energía Chit, su energía que permite acercarse al conocimiento de él, a ubicarse en la posibilidad de avanzar hacia él, como dice Krishna en ese verso de Tesam Satatayuktanam, mediante Buddhi, mediante inteligencia, que va a estar purificada. El Señor por eso es el máximo purificador. Dice Arjuna le dice a Krishna, él es el purificador supremo y al mismo tiempo el refugio, Parambhavam, el refugio supremo. O sea, no hay nada más puro que el Señor por su propia naturaleza, de forma tal que Él, por su sola presencia, ilumina todo. De hecho, está en todo, está iluminando todo. El tema es que no logramos verlo precisamente porque estamos volteando en un sentido figurativo, estamos volteando hacia otro lado. Estamos pensando que, que hay los objetos que debemos entender o buscar, o no son el Señor, sino son los frutos de la existencia material, cuando en realidad, pues bueno, estos van a llegar pues, en la medida que estamos atados por la energía material, y nuestras actividades presentes, pasadas y las futuras probablemente nos seguirán manteniendo en este ciclo, a menos que se rompa esa secuencia, precisamente buscando adorar al Señor. Y la adoración al Señor, yo mencioné la deidad como uno de los medios, porque es uno de los medios de adorarle. De hecho, aunque no es el único, podemos adorar al Señor a través del canto de su nombre, a través de hacer cantar para Él, hacer vayam, y hay muchas formas en que se le puede adorar al Señor, sea directamente en Sri Murti como Archa Vigraha, o en otras formas de la deidad de las cuales Él se manifiesta o puede manifestarse ante nosotros. Y fundamentalmente, pues tenemos que buscar ese proceso de, como dice el Señor Krishna, de cruzar o sobrepasar este océano de ignorancia que es Maya, o que surge de la confusión que nos genera Maya. Es como la oscuridad que proyecta y que nos impide ver, cruzarlo por adorarle a Él. Eso nos va a dar la posibilidad de entender, como se explica en el creo que es el Padma Purana, en el Mahatmya, el Srimad Bhagavatam, explica, me parece que es no recuerdo si es uno de los Kumaras ahí el que está explicando, Sanat Kumara me parece que es el que está explicando, que cuando hay devoción, el conocimiento y vairagya surgen como una consecuencia natural de esto. Por eso también dice
Bhakti Raksha Maharaj, no tenemos que buscar conocimiento aparte del Bhakti. Ese es suficiente el conocimiento, para esta práctica del Bhakti, que nos va revelando el conocimiento, y ese conocimiento se va revelando de alguna manera, como dicen las escrituras, por la gracia del Guru. Cuando él se satisface, entonces los significados que están inmersos en la literatura, en las Upanishads, en los Vedas en general, van a ser revelados de manera tal que se pueda entender cuál es la enseñanza, la enseñanza más íntima, el Guhya Vidya, que a final de cuentas es conocimiento que nos acerca a la devoción, y es conocimiento que, además de acercarnos a la devoción, hace que surja la devoción, nutre la devoción y nos ayuda a impedir que este aspecto, esta manifestación de esa devoción perezca y en realidad más bien nos pueda permitir crecer, y no solo que crezca, sino entrar al terreno del dominio fundamental de Sri Bhakti Devi, que es la bienaventuranza o el Ananda. La parte de Ananda, que si también revisamos lo que nos dicen las Upanishadas, por ejemplo, cómo se describen las envolturas en las cuales podemos considerar rodean a la entidad viviente, pues la primera es la envoltura que nos proporciona el alimento que tomamos como consecuencia de la gracia del Señor, que pone a nuestra disposición lo necesario para que comamos, sea en forma de recursos para adquirirlos por un lado, o sea, y también en la forma de los propios elementos que son cocinados, preparados, que son a final de cuentas energía de él, y por lo tanto, siendo el Vishnu, está penetrando todo eso, inclusive de forma tal que al ofrecerlo a través de elementos como el fuego, que también son manifestaciones de su energía de él, penetradas por él, pueden cocinarse y prepararse y ayudarnos a desarrollar nuestro sentido de bhakti, que a final de cuentas se le ofrece al Señor, y al ofrecerlo al Señor y tomarlo de regreso, estamos tomando, como decimos, el Krishna Prasad, que a final de cuentas nutre el cuerpo, y luego vienen otras diferentes coberturas, cuando vienen las coberturas de la mente, las coberturas físicas, las coberturas sutiles, y viene finalmente una cobertura muy importante que es Anandamaya, que es no Maya como la Maya que estamos hablando, es Maya, no, sino Maya, la energía del Señor, que también se manifiesta como bienaventuranza o dicha, y que al final de cuentas pues tiene que ver con con Antaranga, con Antaranga Shakti es decir, con la energía interna, con Hladini Shakti, que como parte de ese Chit Shakti, de esa parte del conocimiento del Señor, proporciona no solo ese desarrollo amoroso, sino compensa al devoto con lo que decíamos, o lo que nos enseñan las escrituras, con un océano de bienaventuranza, con un océano de dicha, ajá. Sí, a final de cuentas, tenemos que entender estos aspectos y poder, a final de cuentas, pues avanzar en nuestra búsqueda de ese objeto o ese destino supremo, o de esa fuente suprema de felicidad. Al final de cuentas es la búsqueda de todas las entidades vivientes. Por ello queremos rehuir el sufrimiento y anhelamos la felicidad, la dicha. Queremos encontrarla a cualquier costo, como decía Vishnu Maharaj, si pudiéramos la compraríamos, ¿no? Nos vendan 1 kilo. Es más, a veces quisiéramos unos gramos de felicidad, o 1 solo gramo nos hace falta en ocasiones, ni siquiera 1 kilo. ¿Y dónde podemos comprarla? Pues hay gente que dice, no, es que el dinero compra la felicidad, ¿no?
El dinero, hay gente que yo alguna vez oí decir a alguien, ¿no? El dinero no es la felicidad, pero la compra. Bueno, eso es una concepción parcial porque no es como tal, como la compramos a través del disfrute de sentidos, pues esto puede ser una felicidad parcial o temporal. El problema es cómo mantener entonces la felicidad como un flujo constante. Y entonces quedaríamos que la felicidad solamente si se compra estaría al alcance solamente, la mayor felicidad estaría al alcance de personas que tienen mucho dinero. Y si bien es cierto que trabajan haciendo lo que sea, habíamos dicho en algún momento, haciendo lo que sea, robando, o engañando, matando, robando y así. Robando, al decir robando, va desde los ladrones que son de cuello blanco, como se dice ahora, la gente que comete fraudes a pesar de presentarse como personas socialmente respetables, como son posiblemente muchos gobernantes, y otras personas, o gente ya reputada como hombres de negocios, hasta los ladronzuelos de la calle que le roban a alguien necesitado igual que ellos, o quizás hasta en peores circunstancias, le arrebatan lo que lleva de quincena a su casa o de dinero para transportarse y comer en ese día algo, o las señoras que van a comprar algo para la comida en su hogar. Entonces digo, hay gente que hace lo que sea por lograr esa felicidad, pero entonces al final del día, esa felicidad que nos es negada en los objetos materiales, el gran mensaje que nos mandan los grandes sabios de los tiempos védicos y de los estudiosos de ese conocimiento, es que a final de cuentas, pues tenemos la fuente de la felicidad, podemos buscarla mediante el amor internamente y podemos lograr, al final de cuentas, ubicarnos en ese estado, como dice el Señor Supremo, que no solo nos proporciona felicidad en el contexto de vida material, en el contexto, quiero decir, en el plano de la existencia en que estamos, no porque sea material, ninguna de esas actividades de las 9 ramas que conocemos o que hemos mencionado en diversas ocasiones, estas ramas para practicar este sistema de yoga, este sistema de absorción de la mente y los sentidos en el Señor Supremo, sino también de las ramas que a su vez vienen de esas grandes ramas y que cada una es tan completa, decíamos, Rupa Goswami menciona 64 subramas de esas ramas, o dicho de otra manera, analiza esas ramas y nos presenta 64 posibilidades y todas y cada una de ellas, al igual que las 9 originales, son suficientes con la práctica de una, logrando el éxito en ella, o de varias de las que podamos lograr, que básicamente es suficiente para alcanzar ese estado en el cual lo que predomina es el estado de vida dichosa, de vida trascendental, donde ya la entidad viviente, la jiva, aunque esté en este mundo, no está ya bajo el control de las condiciones de este mundo, sino se encuentra, a final de cuentas, en un plano de dicha, de trascendencia, en un plano trascendente, como el cuarto estado que puede aspirar la entidad viviente en las condiciones de vida que tenemos en este mundo. Y bueno, lo único que hay que recordar es que cuando se dice que si uno está puro interna o externamente, en la medida que uno esté recordando a Hari, se le puede considerar puro. Eso también es algo que vale la pena reflexionar y repensar constantemente y tratar de ubicarnos en esa condición de que podamos estar recordando constantemente, dice al Señor Supremo, dice la Escritura, para que podamos establecernos en un contexto en el cual pues esa pureza, ese sentido de pureza nos ponga, como dice
el Sri Bhakti-Rasika Maharaj nos ponga como el nombre del capítulo de su lectura y de lo que trata en ese tema, nos ponga en las condiciones del triunfo del amor, tanto del amor por parte del Señor como por el amor por parte de nosotros, que podamos cultivar o desarrollar mediante estos procesos. Bueno, creo que hemos extendido un poco más de lo debido la plática. Creo que ya es un poco noche, bueno, aunque es sábado, y eso nos ayuda a no tener quizá actividades mañana, y ahora con este tema de que estamos prácticamente en confinamiento, pues nos ayuda también a tener menos problemas si no nos estamos parando temprano, por un lado, y por el otro lado, pues también que podamos estar pensando más en el Señor Supremo, en este encierro, que en lugar de ser algo malo, podemos verlo como una gran oportunidad para seguir cultivando internamente todos estos procesos que nos van a llevar, que nos conducen a ese estado de dicha, de bienaventuranza, que es el contacto con las energías del Señor Supremo, las cuales donde quiera que está Él están manifiestas en todo. Me refiero a estas energías trascendentales o espirituales, y que bueno, tenemos los recursos, se nos ha dotado de recursos para que podamos aprovecharlos, ¿no? Y tengamos, no solo en esta época de sana distancia y de distanciamiento social, sino todo el tiempo, pero que en particular ahora estas condiciones pues pueden favorecer el cultivo interior. Hare Krishna Prabhu, muchas gracias por todo. Le regreso el micrófono y todo, Prabhu Narahari. Muy buenas noches a todos. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias, Prabhu Parameswara. Bueno, como dice Prabhuji, ya es un poco tarde. Bueno, de hecho, también había invitado a nuestro querido Bhadrasena Prabhu para que tuviera una pequeña participación, pero también el tiempo nos ha ganado. Prabhuji, Parameswara ha hecho pues una explicación muy detallada, sistemática también, y bueno, los invito también a que la puedan observar. Estamos subiendo todo al canal de YouTube, Narahari Das. Ahí lo pueden nuevamente ver. Lo va a subir el día de mañana. Les pido por favor que ustedes también lo sigan ahí. Nos sigan ahí en la plataforma de YouTube y podamos continuar. Si ustedes así pueden hacerlo, nos pueden acompañar el día de mañana nuevamente. No sé si pueda Prabhu, Bhadrasena, quiera expresarnos algo, unos 5 minutos brevemente en relación a esto para que mañana continuamos con el próximo capítulo y podamos repartir un poquito más el espacio. Les pido... Un punto. Bueno. Sí, Bueno, Haribol. Sí, Haribol, Prabhu. ¿por qué no invitamos a Bhadrasena para que mañana él elabore sobre la lectura? De este capítulo que viene. Perfecto. No, yo creo Prabhuji que Bhadrasena está sería de muy acuerdo. Prabhu Bhadrasena está de acuerdo para que ya también no le demos más, también cansemos de alguna forma, como dice Prabhuji, ya podamos enfocarnos un poquito más. ¿Qué le parece, Prabhuji Bhadrasena? ¿Está por ahí? Hare Krishna, lo escucho. Ya está su micrófono abierto. Si usted puede hablar, por favor. Haribol. Bueno, no se le escucha. Me pondré en contacto con él. Bueno, agradezco a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas espirituales. Se está haciendo estas lecturas a las 8 de la noche. Esperamos contar con ustedes. Por favor, compartan. Estamos leyendo en este momento el libro Sermones del Guardián de la Devoción de Su Divina Gracia, Bhakti Rasat Silade Goswami Maharaj. Estamos contando con la participación de nuestros hermanos espirituales mayores, Parameshwara Prabhu, Bhadrasena Das Prabhu,
su servidor y esperemos que también los demás devotos puedan unirse, hagan sus preguntas por el chat. Si tienen dudas, les pido que lleguen exactamente a las 8 para que 15 minutos antes de empezar la lectura podamos debatir también en relación a lo que leímos el día de hoy y se puedan aclarar algunas dudas que tengamos. Vancha Kalpa Turubyasha, Kripa Sindhuvyaya Vajrata, Kirtanam Pavanaveyo, Vaishnaveyo Namo. Todas las glorias a Sila Gurudeva Bhakti Vaibhava Purusha Maharaj ki jai. Todas las glorias a Sila Gurudeva Bhakti Vichar Vishnu Maharaj ki jai. Todas las glorias a nuestro Acharya Guru Varga ki jai. Todas las glorias al Guru Parampara ki jai. Gaura Premanande Hari. Buenas noches, devotos. Hare Krishna. Hare Krishna.